Muy buenas a todos, chicos, ¿cómo están el día de hoy? Nos vemos en otra guía más de campeones y esta vez es el turno de esta absoluta bestia, de esta tremenda bestialidad de campeón que es Coronar. Coronar, la verdad es que es un campeón, como bien saben, del vacío legendario, bastante control. Un campeón que nos puede sorprender con sus facetas control, haciendo e incitando en área a destajo, drenando barra de turno, etc. ¿De qué forma se equipa? Bueno, básicamente con todo el HP que puedan. Si es que tienen la oportunidad de meterle incluso ahí unos botas de HP porcentual, les va a rentar mucho más todavía, siempre y cuando no quede lento. Lo importante de este campeón es que no quede lento. Eso es lo que vamos a estar buscando constantemente para que no pase de ser un campeón control a ser un campeón inútil. Recuerden que los campeones que van muy lento no son recomendables para absolutamente ningún sitio. Así es que les recomiendo algunas botas de velocidad para que lo puedan llevar también en arenas. Ahora, si tienen la oportunidad de ocupar un montón de glifos o de rolear un montón de velocidad en los substats de cada uno de los artefactos, también podría salir a cuenta. Es un campeón que obviamente escala por HP y que en el básico tiene la posibilidad no solamente de golpear, sino también de drenar un 5% la barra de turno. Tiene un 50% de hacerlo. Además, si es que Minaya está con él, hace bastante juego, bastante beneficio para él, dado que ataca a todos los enemigos dos veces en vez de una sola. Por lo tanto, tenemos nuevamente un 50% de chance de reducir un 5% la barra de turno. Bastante interesante. Adicional a esto, dice de que tenemos el chance de 100% de reducir la barra de turno en 5% siempre y cuando Minaya esté con nosotros. Por lo tanto, estaríamos reduciendo un 10% en total con los dos hits la barra de turno de todos nuestros enemigos. Adicional a esto, dice que el daño de cada uno de los hits será disminuido un 50%. Más o menos para equilibrarlo un poco y que no quede tan roto. El A2 es una de las más importantes habilidades de este campeón porque nos va a ir permitiendo, maxeado con libros cada 3 turnos, meter con un 100% de probabilidad con libros también, incitar a todos los enemigos por un turno. Y adicional a eso, este campeón se mete bloquear debuffos y aumentar defensa del bueno por 2 turnos también. Nuevamente, si Minaya está con él, hace el valor agregado de eliminar todos los debuffos del campeón antes de meter los buffos que ya les mencioné recién. Respecto al A3, tenemos un ataque en área que mete 50% de reducir ataque en todos los enemigos por 2 turnos y mete un 60% de reducir defensa nuevamente en todos los aliados a los que atacó, siempre y cuando de antemano ya hayan estado con el debuffo de reducir ataque. Lamentablemente no va a ir metiendo ambas habilidades juntas, pero de igual manera nos proporciona daño. Esta es probablemente la habilidad que más daño realiza en este campeón, pero además un reducir ataque que nunca nos va a venir mal. Luego de todo esto tenemos dos pasivas. La primera dice que contraataca cuando es golpeado por enemigos que estén bajo reducir ataque, reducir defensa o reducir velocidad. Luego, nuevamente, y esto lo hace bastante interesante ya de llevar con Minaya, tanto por sus dos habilidades anteriores también, y es el hecho de que siempre contraataca en caso de que Minaya esté en el mismo equipo. O sea, vamos a estar constantemente drenando barra de turno por todos lados. Finalmente tenemos una pasiva de que mete 60% de aumentar defensa en todos los aliados si es que este campeón mata a un enemigo. El broche de oro, digamos. Reitero, respecto al equipo, busquen todo el HP posible. Obviamente también tienen que privilegiar la puntería, porque de lo contrario no vamos a estar metiendo nuestros debuffos y no sería un equipo suficientemente lógico. Si es que lo quieren también aprovechar en su faceta de nuker de arenas, se puede hacer. Obviamente que ya provocaría de que estuviesen mucho más en late game, porque necesitarías guantes de daño crítico en lugar de los de HP porcentual y buscar un montón de probabilidad de crítico en el transcurso de los substats, así como también velocidad y puntería en el resto de artefactos. Pechera de HP porcentual, como les vengo diciendo, y también botas de velocidad otra vez. El resto todo HP. Busquen todo el HP que puedan, busquen toda la puntería que puedan. Ideal también si que pueden buscar toda la probabilidad de crítico y daño crítico que puedan. Respecto a las maestrías, en verdad también es bastante versátil. Si bien es cierto, yo lo llevo optimizado para que meta sus debuffos con ojo de águila al fin y al cabo, también lo puedes llevar con la rama roja para que pueda meter más daño, siempre y cuando logres conquistar ciertos puntos de puntería que te permitan hacerlo sostenible. Obviamente para mazmorras siempre se recomienda algo así como 200, 250 puntos de puntería, pero ya si queremos sacarle más provecho en arena y llevarlo a arenas altas, vamos a necesitar sí o sí acercarnos lo máximo posible a los 500 puntos de puntería
como mínimo 300 puntos, es algo que ya nos va a ir rentando para poder llevar este campeón. Un poco menos probablemente nos haga errar bastantes debuffos. Ahora, si es que tú tienes la manera de meterle tanta puntería como sea posible, sin esta maestría de ojo de águila que le da 50% de puntería, automáticamente lo puedes llevar también con esta, que le permite aumentar en 5% la probabilidad de meter debuffos que en el fondo él va a estar queriendo meter siempre, como por ejemplo el incitar. Ahora, si lo quieres llevar también más nuker, ya tiene mucha puntería y no necesitas aumentarla a través de las maestrías, pues perfectamente lo puedes llevar ya con cosas más ofensivas como por ejemplo maestro de guerra, qué sé yo, ejecución impecable también le vendría bastante bien. O si es que también logras meter un montón de daño crítico, estaría bastante rotísimo, bastante roto como campeón, si es que le logras meter rompeyelmos. En términos generales, esto ya es demasiado avanzado, demasiado para late endgame. Por lo tanto, yo les voy a recomendar siempre llevarlo con las maestrías verdes y azules, más que nada para ir privilegiando la funcionalidad básica de este campeón, que no es el daño, sino que el control. Ahora, si podemos meterlo también en funciones como más nuker, bienvenido sea. Pero nuestro primer objetivo, nuestro plan A, va a ser siempre meterlo como control. Bien, vamos a ver de qué es capaz Coronar en arenas en este momento para que podamos darnos cuenta la forma en la que funcionan sus habilidades y el impacto que tienen estas. Ok, vamos a partir reduciendo defensa, debilitar, y partimos siempre con A2. De este modo vamos a poder asegurar el control en los distintos oponentes y que paulatinamente vayamos golpeando con nuestro A1 a cada uno de los atacantes. La gracia de esto es que es en área, entonces ahora nos golpea Sargala y pum, acá está el drenado de barra de turno. Nos vuelve a golpear Netril, bueno, pues acá nuevamente remetemos con A1. Nos vuelve a golpear media hora, ok, también estamos preparados para eso. Y recibimos nuevamente el A1. Ok, un montón de daño solamente considerando de que lo único que estamos haciendo acá es meter el A1. Si es que se dan cuenta, bastante impresionante. Ahora, luego de esto, y teniendo ya en cooldown el A2, recomiendo utilizar el A3, que es probablemente la habilidad que más golpea. No solamente golpea, sino que también nos mete a reducir ataques, así que bastante interesante. Como se pueden dar cuenta, un campeón bastante pesado, que no deja jugar al enemigo. Nuevamente vamos ahora con A2, arremeten contra nosotros y vamos metiendo más básico y más básico. Vamos a ver si podemos ya bajar esta media hora. Y ya se queda a poco. Ahora debería caer con el A1 de Coronar, que lamentablemente ya no funcionó porque no estaba activada la 1. Bueno, de igual manera, seguimos drenando barra de turno con el básico y nos mantenemos así hasta que termine el try. Vamos a limpiar un poquito acá. A3 nuevamente para bajar esa Sargala y ese Netril. Y ahora ya le damos en auto. Como se pueden dar cuenta, un campeón bastante pesado, bastante difícil de manejar, sobre todo si es que lo dejamos en defensa de arena. Se van a dar cuenta que en arenas altas, Coronar, sobre todo si es que está con Minaya, es una de las defensas más evitadas del juego, incluso por sobre alguien como Tormin, por ejemplo. Un campeón bastante entretenido que nos permite hacer unas arenas también distintas, un poco fuera de lo común de lo que estamos acostumbrados a ver de la clásica setup de velocidad o de apostar por algún nuker de que haga rápido cada uno de los tries que vamos a ir realizando en las distintas arenas. Nuevamente provocamos finalmente y ya nos vamos dando cuenta que esto va llegando a su fin gracias al control que hemos recibido de la mano de Coronar constantemente. Vamos a ver de qué es capaz Coronar en el caso de la araña 20 y nos vamos a encontrar con una sorpresa bastante entretenida que nos hace mirar afuera de la caja y salir de lo común del escudo grande de Franky o de Santa o de algún inmortal como Manidra. En este caso acabamos de ver que nos metió un A2 incitando en área a todos y esto nos va a permitir proteger al resto de campeones para que no les peguen. Esto es lo que nos hace evitar que dependamos de un clásico escudo gigantesco o algún inmortal. Lo único que vamos a ver es que Renegada probablemente caiga debido a que va sin equipo, pero esto nos debería tener absolutamente sin cuidado, porque lo único que nosotros queremos de Renegada es que nos reduzcan 2 turnos el A3 de las corazones fríos. Una vez que esto ocurre ya podemos ver sin ninguna preocupación su caída. La verdad es que Coronar nos permite mantener, como se dan cuenta, controladísima esta mazmorra, no solamente por su incitar en área, sino también por su drenado de 5% de barra de turno,
que pareciera ser poco, pero la verdad es que gracias a que se activa cada vez de que lo golpean, estamos constantemente metiendo a uno y nuevamente metemos a uno. Esto nos permite mantener controladísimo esta mazmorra y también tenerla garantizada en cada uno de nuestros tries. Es un try bastante seguro, bastante fuera de lo común y que nos presenta una alternativa bastante suculenta en caso de que no tengamos algún gran escudo o algún inmortal. Respecto al Caballero de Fuego 20 también nos hace un papel bastante interesante. Nos vamos a dar cuenta de que va a brillar un montón la manera en la que controla las oleadas. El drenado de barra de turno, como les dije anteriormente, aunque sea solamente un 5%, es bastante de temer. Y no solamente eso, sino que el incitar en área nos va a proporcionar la oportunidad de que nuestros campeones de PS, que generalmente van muy bajos en HP, muy bajos en defensa, no pierdan absolutamente ningún turno porque no van a caer en ningún momento. Podemos darnos cuenta acá que Coronar tanquea pero de una manera colosal, no solamente por el alto HP que tiene debido a que es un campeón al que le vamos a estar metiendo constantemente HP porque escala por HP, pero también se mete a aumentar defensa a sí mismo. Por lo tanto, esto nos ahorra bastante el trabajo de buscarle no solamente HP, sino que también buscarle defensa. Sería mucho más difícil equipar a un campeón con alto HP, con alta defensa y con alta puntería. Por lo tanto, esto nos aliviana de cierto modo el trabajo y nos permite ver lo que estamos viendo ahora. Una primera oleada bastante safety en el sentido de que nos pegaron bastante poco y lo poco que nos pegaron fue a Coronar. Esto es realmente tremendamente agradable a la vista porque podemos ver de que están todos absolutamente cubiertos por este campeón, no solamente por el incitar, sino también por su seguro de vida que le proporciona la 1 y que se va a ir activando cada vez que le golpean. Si se dan cuenta, vamos a ir viendo después sus habilidades, pero nos permite ir activando constantemente nuestro básico, drenando infinitamente la barra de turno, aunque solamente sea 5%, pero 5% más 5% más 5% en el transcurso de cada uno de los ataques se transforma en esto. Y al final, ¿qué es lo que ganamos? Bueno, que cuando recién te pueden golpear, lo único que van a hacer es hacerle caso al dibujo de incitar que tienen, por lo tanto el único a maltraer acá va a ser Coronar. Y que finalmente ni le importa, porque reitero, la cantidad de HP y la cantidad de defensa que nos proporciona es bastante interesante. Como pudieron ver, unas oleadas bastante seguras. Vamos a ver cómo nos comportamos en el transcurso del jefe ahora. No es obviamente un campeón que nos proporcione hacer speedruns, hacerlo en 45 segundos, en un minuto. Está bastante lejos de eso, pero sin lugar a dudas que es un campeón de que se va a encargar de asegurar que podamos concretar cada una de las mazmorras, no solamente la araña, no solamente el caballero 20, no solamente el dragón o el golem, sino que en arenas también nos va a proporcionar un papel bastante interesante, obviamente en una faceta más de control, en el sentido de que nos va a meter incitar en área y también un drenado de barra de turno que en defensa se nota bastante. Es un campeón bastante evitado en las defensas de arena, sobre todo en el caso de las arenas altas. Mientras más alta la arena, más evitado es. Y si es que va con Minaya, es un dolor de cabeza para cualquiera. Para cualquiera. Como podemos ver, ni nos toca el caballero, gracias obviamente al drenado de barra de turno completo que nos proporciona el corazón frío, pero también a reducir velocidad de caballero cerval y el 5% del básico nuevamente nos vuelve a jugar una muy buena pasada de la mano de Coronar. Ok, 2 minutos 56 segundos, nada mal considerando de que ni siquiera nos golpearon. Claramente no es lo más rápido del mundo, pero nos proporciona un grado de seguridad y de confiabilidad al momento de hacer nuestros tries de un 100%. Ok, ya en el contexto del Golem 20 nos vamos a ir dando cuenta el trabajo también que nos hace Coronar. Muy similar a lo que vemos en el transcurso del Caballero 20, mucho control de oleadas que nos permite en la práctica poder tener un montón de campeones que no necesariamente van a ir muriendo, sino que por el contrario, ni siquiera los van a poder tocar. Ahora, no solamente nos ayuda también por el lado del incitar en área, sino también por el reducir ataque e incluso reducir defensa. Lamentablemente no nos puede meter ambas habilidades al mismo tiempo, pero de igual manera es una ayuda bastante de temer, bastante importante. Ahora, respecto a cómo se equipa Coronar, es un poco versátil en el sentido de que lo podemos equipar de muchas maneras, siempre y cuando nos preocupemos de que cumpla con una cuota bastante alta de HP porcentual.
debido a que obviamente escala por HP y necesitamos que tanquee un montón, porque siempre va a terminar siendo el focus de las distintas oleadas que de repente van pegando bastante. Entonces te recomiendo ojalá algún set de provocar o algún set de inmortal. En este caso lo tengo full set inmortal, por eso es que se cura tanto y por eso es que necesitamos de tan pocas curas en el transcurso de los distintos intentos, porque básicamente nos estamos curando constantemente cada vez que llega su turno y de este modo podemos prescindir de aquello. Pero de igual manera, no solamente necesitamos equiparlo con un set inmortal, sino que también con algún provocar o cualquier set en el fondo que se encargue de darle un montón de puntería. Puntería es algo que vamos a estar buscando mucho en este campeón, porque de lo contrario no vamos a poder ir metiendo con la misma confianza que lo hacemos cada uno de sus debuffos. Necesitamos de que le podamos sacar provecho a esta arista, de meterle la mayor cantidad de debuffos posibles para poder sacarle el máximo provecho al campeón. Ojalá entren todos los incitar, ojalá entren todos los reducir ataque, y de este modo vamos a poder tener equilibrada la balanza a nuestro favor, no solamente en Golem, sino que también en las distintas zonas del juego. En lo personal me gusta mucho cómo queda con el set inmortal, pero también he visto cómo lo equipan a través de set provocar para maximizar aún más el incitar que van metiendo constantemente, y queda también bastante pesado, bastante durísimo de poder abatir. Ok, vamos viendo ya que va haciendo su trabajo Dracomorfo, y Coronar también implacable con el drenado de barra de turno de 5%, pero que al fin y al cabo se va notando a través de las distintas iteraciones, que son bastantes. Ok, 2 minutos 19 segundos, nada mal considerando de que en las oleadas ni siquiera nos tocaron, así que bastante seguro, bastante recomendable. Les recomiendo, no para hacer speedruns, sino que más que nada para poder asegurar cada uno de los intentos que vamos a estar haciendo en el Golem. Si de repente tú tienes problema para poder asegurarlo, o no eres capaz de conquistar el 100% de los tries que realizas en estas mazmorras, te recomiendo poner a Coronar, no lo dudes, porque te va a proporcionar una confianza y una confiabilidad en todos tus tries, que es la que acabamos de ver. Me salta bastante curiosidad de ver cómo se desenvuelve también en campaña. Si bien es cierto, no vamos a estar haciendo un daño que nos permita hacer en 6 o en 7 segundos la 12-3, pero de igual manera me resulta entretenido probarlo y ver de qué manera nuestros enemigos se van matando a partir de la activación de la pasiva con el básico. Miren, como ven, el A3 pega bastante. Partimos con el A3, nos zampamos de una a la primera oleada, y ahora vamos a ir viendo que con el siguiente hit deleteamos a la segunda oleada. Nuevamente incitamos a 3, es el Orchazar que siempre aguanta un poquito más en la tercera oleada, pero nada mal tampoco. 23 segundos, no es un speedrun, pero de igual manera nos dice de que no solamente lo podemos utilizar para arenas, no solamente lo podemos utilizar para mazmorras, sino que también por ahí si tenemos algún speed farm o algún farmer de campaña de que no es lo suficientemente rápido, Coronar nos puede hacer un papel igual interesante con unos 23 segundos que no están nada mal. Perfecto, chicos, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les sirva esta guía, espero que puedan aplicar todos estos conocimientos y poder sacarle el máximo provecho a este campeón, si es que tienen la fortuna de que les salga, porque en verdad que en lo personal lo considero un campeón bastante desequilibrante y que nos renta en absolutamente todas las zonas del juego. Ojo, no todos los campeones del juego nos rentan en absolutamente todas las zonas. La mayoría de campeones están hechos para una o para otra zona, pero en el caso de Coronar estamos teniendo la oportunidad de tener un comodín para todas y cada una de las distintas áreas del juego. Así que espero les haya gustado la guía, chicos. No olviden darle like, suscribirse si en caso de que les haya gustado mi contenido, y también activar las notificaciones para que puedan estar enterados de todos y absolutamente cada uno de los videos que he subido y también que voy a ir subiendo en el transcurso del tiempo. Les mando un abrazo, chicos, muchas gracias por el apoyo de siempre y nos vemos en la próxima. Chao, chao.